Bueno, muy bien, buenos días a todos. Estamos nuevamente aquí en la clase de física y pues como ya vimos la teoría, ¿sí? Por favor, léanla, repásenla y si vuelven a tener dudas, por favor, consulten, ¿sí? Entonces, el día de hoy ya vamos a iniciar con unos problemas y siempre vamos a iniciar planteándonos siempre las 4 preguntas que vamos a hacernos siempre para este tipo de problemas, ¿sí? Yo voy a poner ya en pantalla, pues, el problema que tenemos el día de hoy, ¿sí? Que es el problema 5.8 de Sears-Zemansky, ¿sí? Entonces, yo he escaneado, ¿sí? Ahora, pues, no lo hice en Word, sino lo hice a mano. Los voy a seguir haciendo así porque siempre los hacía a mano, después lo pasaba a Word y casi me tardaba que 3 horas pasándolo de hacerlo a mano a pasarlo en Word, cada ejercicio. Entonces, debido al poco tiempo, a la carga, a la calificación de exámenes, reportes que vamos a tener, pues ya no los voy a hacer así por el tiempo, ¿verdad? Pero aquí está perfectamente en orden y utilizo yo diferentes colores de lapicero para que vayamos viendo los diferentes procesos. Y el primer problema que vamos a tener, como siempre, siempre vamos a iniciar de lo más fácil, ¿verdad? Y lo vamos a ir haciendo pues más complicado conforme vayamos haciendo ejercicios. De este tema sí voy a hacer muchos ejercicios porque hay una infinidad, ¿sí? Entonces voy a tratar de cubrir los diferentes puntos de vista, las diferentes cantidades que tengamos que hacer para que podamos estar seguros y tengamos pues las herramientas necesarias para afrontar este y los cursos que vienen a continuación y no digamos nuestros exámenes. Bueno, voy a leer el problema. Dice, una gran bola para demolición está sujeta por 2 cables de acero ligeros. Si su masa M es de 4.090 kilogramos, calcule, inciso A, la tensión T sub B en el cable que forma un ángulo de 40 grados con la vertical. Inciso B, calcule la tensión T sub A en el cable horizontal y nos dan este pequeño dibujo que tenemos acá, ¿verdad? Cabe recordar, jóvenes, que a veces por la premura, por la rapidez que estamos haciendo las cosas, confundimos vertical con horizontal, ¿sí? Pero obviamente para eso están los dibujos, ¿verdad? Bueno, entonces, siempre, 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 lo primero que vamos a hacer es hacernos las preguntas respectivas. Primero, ¿sí? Vimos que en la teoría existen 4 tipos de fuerzas, ¿sí? Y les dije que la primera siempre va a estar presente en todos los problemas. ¿Cuál es? Por favor, los veo ahí en el chat o si alguien puede abrir su micrófono, lo puede decir. ¿Cuál es la primera fuerza que siempre va a existir? ¿El peso? El peso, así es. Independientemente de qué estemos viendo, el peso siempre va a existir. O sea que si vamos a analizar la bola de demolición, ¿sí? Ya tenemos que saber que la bola tiene un peso y el peso es la primera fuerza que vamos a observar. Pregunta número 2. Ustedes ven que esa bola que está aquí en color amarillo está sobre una superficie de contacto, sí o no. No tiene superficie de contacto. No, no tiene superficie de contacto. Bueno, si no tiene superficie de contacto, vamos a eliminar 2 fuerzas. La primera es la fuerza normal. Si no hay superficie de contacto, no hay fuerza normal. Y la segunda fuerza que depende de una superficie de contacto es la fuerza de
fricción. Ahorita solo me estoy planteando las preguntas. Bueno, ya sé que este ejemplo tiene peso, porque lo tiene, punto. 2, no hay superficie de contacto. No tengo normal ni fricción. 3, ¿existen cuerdas? Sí o no. O cables, ¿verdad? Sí, efectivamente. Entonces, si hay cables, hay tensión. Ok. Siguiente pregunta. La masa, la bola para demolición, ¿se está moviendo o el problema nos dice que parte del reposo o alguna cosa así? ¿Sí o no? Kevin Marcos dice que no. No dice absolutamente nada de si se mueve o no se mueve la bola para demolición. Como no nos indica, vamos a suponer que esa bola está en equilibrio. Y equilibrio significa no moverse. Si no me muevo, ¿sí? Quiere decir que estoy en reposo. ¿Cuál es la velocidad del reposo, jóvenes? 0, perfectamente. Así es, jóvenes, 0. Y si la velocidad es 0, ¿cuánto será la aceleración? ¿Existirá la aceleración? No. Así es. La aceleración no existe. Tomen en cuenta todas estas preguntas, ¿sí? Ok, volvamos al problema. Ya me hice todas esas preguntas. Entonces, lo primero que tengo que plantear yo con todas esas preguntas que me hice es mi diagrama de cuerpo libre. Es lo primero que voy a hacer, ¿sí? Y miren, yo el diagrama de cuerpo libre lo voy a alejar un poquitito, ¿sí? Ahí está. El diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Lo voy a poner acá. Ahí está, miren. Yo sobre este cuerpo, yo puedo dibujar fuerzas, ¿sí? Y va a ser mi diagrama de fuerzas. Pero después yo tengo que quitar el cuerpo que voy a estudiar. ¿Qué cuerpo voy a estudiar? Pues la bola de demolición. Entonces yo la voy a apartar de todas las componentes que yo tenga. Entonces, como quien dice, ¿sí? Yo voy a aislar esta partícula, ¿sí? Y voy a dibujar sobre ella las fuerzas que están actuando, obviamente, solo sobre ella, ¿sí? Entonces, lo primero que dijimos era que como todo cuerpo tiene masa, todo cuerpo tiene peso. Y yo he dibujado el peso precisamente acá abajo. Y les dije que el peso siempre es vertical y hacia abajo. Y siempre es vertical y hacia abajo. Y para este ejercicio está precisamente sobre el eje Y, ¿sí? Luego tengo una tensión A aquí. Lo que se me olvidó decirles es que el centro geométrico de mi masa es el centro geométrico, perdón, es el centro de mi plano coordenado. O sea que el centro que está en M va a ser el 0, 0. Aquí está, ¿verdad? Y de ahí, del 0, 0, parte el peso y tengo una tensión que está haciendo la cuerda, que me está haciendo jalar esta pelotita para acá y esta cuerda de aquí que no está dejando que la pelota se caiga al piso, ¿eh? Entonces va a ser hacia arriba, así como yo la he dibujado acá, ¿eh? Y aquí he dibujado pues el ángulo de 40 grados. Obviamente si yo sigo toda esta línea desde el origen
hasta acá donde está el ángulo, tiene la misma pendiente. ¿Qué quiere decir? Que tiene el mismo ángulo. Entonces, este ángulo de 40 también va a estar dibujado acá en 40 grados. Ok. Entonces, lo primero que observo yo es que yo debo de usar el ángulo original para sacar mis componentes vectoriales. ¿Por qué voy a sacar componentes vectoriales? Porque esta fuerza que está aquí, que es TB, ¿sí? Yo la debo de descomponer en sus dos componentes rectangulares. ¿Cuáles son? La tensión en B sobre el eje Y y la tensión en B sobre el eje X, que son estas dos que he dibujado yo acá. ¿Por qué hacemos esto? ¿Sí? Esto es debido a la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que debemos de hacer sumatorias de fuerzas e igualarlas a la masa por la aceleración. Y entonces, como yo tengo dos ejes, yo voy a hacer una sumatoria de fuerzas por cada eje. Como esta fuerza no está sobre ningún eje, yo lo que tengo que hacer es proyectar sus componentes rectangulares. Obviamente, ¿sí? Si vemos todo el dibujito de aquí, ¿sí? Yo tengo un rectángulo. O sea que si yo hallo, por ejemplo, si yo usara este triángulo de aquí, que es TBY, la línea punteada, y TB, ¿sí? Perdón, jóvenes, ¿sí? Esta distancia que hay de aquí de la línea punteada, como es un rectángulo, es la misma distancia que hay de aquí para acá. Lo mismo si yo hallo las distancias y los catetos de este triángulo que se forma aquí abajo, donde está señalado teta, pues obviamente si yo hallo la altura que está aquí en la línea punteada, es exactamente igual que esta línea que yo tengo acá sobre el eje. ¿Por qué? Porque acuérdense que un triángulo rectángulo siempre sale de la mitad de un elemento de cuatro lados, ¿sí? Como es un cuadrado o un rectángulo. Por eso es que el área siempre es la mitad, ¿sí? De la base por la altura, ¿sí? Porque es la mitad de un rectángulo, precisamente así como está aquí, ¿sí? Entonces, si yo tengo la misma pendiente en toda esta recta, entonces aquí también van a estar los 40 grados. Y lo primero que voy a hacer yo es hallar mi ángulo original para hallar las componentes, ¿sí? Entonces yo designé como teta este ángulo. Entonces, como es un triángulo, ¿sí? Sabemos que de las propiedades de un triángulo, sabemos que sus tres lados sumados miden 180 grados, ¿sí? O sea que si yo conozco el de 40 y este de aquí, yo puedo hallar él. Sí, tengo un triángulo rectángulo, el ángulo recto vale 90 grados. ¿Sí? Este ángulo vale 40, entonces la suma de ellos dos restada 180 me va a quedar el ángulo teta, que para este caso me ha quedado un ángulo de 50 grados. Entonces ya con este ángulo yo voy a resolver mi triángulo que tengo aquí. Voy a hallar los catetos, ¿verdad? Que el opuesto a teta va a ser TBY y el adyacente a teta va a ser TBX. Y eso lo vamos a averiguar con las funciones trigonométricas normales, ¿sí? ¿Cuáles son? Seno y coseno. Y aquí están. Entonces yo voy a hallar seno y coseno. Seno de 50 es el opuesto, que es teta, ¿verdad? Partido la hipotenusa y me queda que TB por seno de 50 es la componente en Y y lo mismo pasa para la componente en X, ¿sí? Y ya tenemos los vectores, cada uno representado acá. Ok, viene algo, ¿no? La fórmula del peso, ¿cuál es? ¿Cuál es la fórmula del peso, jóvenes? Mg. Y M
es la masa del cuerpo y G es la gravedad. Ok, aquí la gravedad, ¿sí? La voy a tomar como 9.8, porque el signo, ¿sí?, de esa fuerza me lo da el eje donde está actuando, ¿sí? O sea que aquí, cuando yo haga mi sumatoria de fuerzas es W. Por ejemplo, W ¿hacia dónde va? Pues va hacia abajo. ¿Por qué? Por la acción de la gravedad. Y como va hacia abajo, va a ser negativo, ¿sí? Bueno, entonces, siempre vamos a hacer lo primero. Bueno, ok. M, yo ya lo conozco del problema, ¿sí? Que son 4090 kilogramos, ¿sí? Y la gravedad, yo la conozco, que son 9.8. O sea que yo este dato de W, yo lo puedo obtener. El dato de W, yo lo puedo obtener simple y sencillamente multiplicando M por G, ¿sí? Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, yo ya sé que la W yo la conozco, ¿sí? ¿Cuál no conozco en el eje Y? Pues no conozco TBY. ¿Hay alguna otra fuerza actuando en el eje Y? No, solo hay dos. Una que conozco y una que no conozco. Ok, hago mi análisis del eje X. En el eje X está actuando TA, ¿sí? Y la tensión en B de X, en el X. ¿Conozco ella? No, porque me están pidiendo que esa es la que tengo que hallar. ¿Y conozco a TA? Tampoco la conozco, son mis dos incógnitas. Entonces, yo no puedo resolver ahorita mi eje X. Entonces, yo voy a iniciar siempre con el eje que yo pueda resolver. En este caso, yo voy a resolver el eje Y de primero, ¿sí? Para este caso. Entonces, pues, como la bola dice que está en equilibrio, todas las sumatorias de fuerzas van igualadas a cero. ¿Por qué? Por el siguiente análisis. La segunda ley de Newton siempre es sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Siempre. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre. Y entonces tengo que, como el cuerpo está en equilibrio, equilibrio significa velocidad cero, o equilibrio significa reposo, y reposo significa velocidad cero. Si la velocidad es cero, no hay aceleración. Y si no hay aceleración, la masa por la aceleración se vuelve cero. Ok, pregunta. Si yo estuviera resolviendo un problema que me dice que una bola se está moviendo con velocidad constante, ¿sí? Si se está moviendo el problema con velocidad constante, ¿cuál es el valor de la aceleración? Pregunta la clase. Aún jóvenes, no sean miedosos. Miren, aquí me contestó Viviana, Christopher y Kevin Fuentes que la aceleración sería cero. Vamos a aplicar los mismos conceptos que traemos de todo lo que vimos anteriormente a esto de aquí. Si yo estoy haciendo un movimiento donde la velocidad es constante, todas las sumatorias de fuerzas, aunque el cuerpo se esté moviendo, son cero. ¿Por qué? Porque si la velocidad es constante, la derivada de una constante es cero. Y recordemos siempre que la aceleración es la derivada de la velocidad. O sea que si estamos trabajando un problema con velocidad constante, también esto va a ser cero, ¿sí? En reposo y en velocidad constante, la sumatoria de fuerzas son cero, ¿sí? Ahora dice, el problema parte del reposo y se empieza a mover. Pues ahí sí, solo con que digan parte del reposo y se empieza a mover, ya cambió totalmente el análisis del problema. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahorita, como no se está moviendo, ¿sí?
y la aceleración es 0, yo voy a tomar, ¿sí?, los signos de los ejes. ¿Qué quiere decir? Bueno, primero dije que voy a resolver mi eje Y. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración, pero como la bola está en reposo, la aceleración es 0. Y porque la aceleración es 0, 0 por la masa nos da a dar 0. Ok. Entonces, como está en reposo, yo también voy a decir que todo lo que va hacia arriba es positivo. ¿Por qué? Porque está en reposo. Entonces, todo lo que va hacia arriba es positivo. ¿Quién en mi diagrama de cuerpo libre, quién va hacia arriba en el eje X? Aunque ya lo ven aquí abajo, ¿verdad? Va la tensión de B en el eje Y. Y hacia abajo va el peso. Entonces el peso es negativo porque siempre va a ir vertical y hacia abajo. En este caso, ¿sí?, porque es un problema en equilibrio, el peso nos ha quedado negativo, ¿sí? Pensemos por un momento, ¿sí?, que esta bola se está moviendo hacia abajo, ¿sí? Imagínense una caída libre. Esta bola está cayendo hacia abajo. ¿El movimiento hacia dónde es? Hacia abajo. Y por las consideraciones que vimos de la teoría, cuando ya un cuerpo está en movimiento, todas las fuerzas que contribuyen al movimiento son positivas y todas las que no contribuyen al movimiento son negativas. En otras palabras, todas las fuerzas que van en favor del movimiento son positivas y todas las que van en contra son negativas. Pensemos por un momento que esta bola cae. ¿Cómo va a ser W? ¿Positiva o negativa? Los veo aquí en el chat. Si yo estoy en un movimiento de caída libre, W va a ser positiva o negativa. Ok, muy bien. Estamos entendiendo bien el concepto. Viviana, Pablo Velázquez, Kevin Marcos, Josué Alfredo y Kevin Fuentes dicen que es positiva. Efectivamente es positiva. ¿Sí? En un supuesto de que la bola fuera una caída libre. ¿Sí? Entonces, W es positiva. Entonces, ¿quién va a ser la negativa? Pues TBY porque hacia arriba, va en contra del movimiento. Entonces, todos estos conceptos los tienen que tener muy bien y muy bien cimentados, por favor, porque este es lo básico de las leyes de Newton. Bueno, sigamos, ¿verdad? Dijimos que ahorita estamos en equilibrio. Entonces, todo lo que va hacia arriba es positivo y todo lo que va hacia abajo es negativo. TBY positivo, W negativo, no hay ninguna otra fuerza, entonces la masa de aceleración es 0 y nos queda que esas dos fuerzas están igualadas a 0. Entonces W, como está aquí negativa, va a pasar del otro lado a positiva. Y TBY, yo conozco que TBY es TB por el seno de 50, lo voy a sustituir, ¿sí? Y esto va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces, obviamente, seguimos, ¿verdad? Este seno de 50 está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Entonces, la tensión en B, como ven, ya la puedo hallar de una vez con esta fórmula. Entonces, la tensión en B va a ser la masa por la gravedad, ¿sí? 4090 por 9.8, dividido el seno de 50. Y me ha salido que la tensión en B siempre va a ser a la hora de hacer esta operación, van a ser 52.323.33 newtons. Acuérdense que aquí todas las fuerzas están en newtons. La fuerza de fricción, newtons. La fuerza de tensión, newtons. La fuerza normal, newtons. El peso, newtons.
Entonces, aquí yo ya miren la tensión en B. ¿Qué me piden en el problema? Pues hallar la tensión en B y la tensión en A. Entonces, aquí yo ya hallé la tensión en B. Porque la despejé de la tensión en B, ¿sí? Del eje Y, que es esta igualdad que tengo aquí. Entonces, la tensión en B me ha quedado 52.323.33 newtons. ¿Tienen alguna duda o algún comentario hasta ahorita? ¿No? Ok, vamos a seguir. Y, pues, obviamente voy a seguir. Y ahora sí, como ya tengo la tensión en B, entonces, ¿ahora qué me toca resolver? Pues me toca resolver el eje X, ¿sí? ¿Cuántas fuerzas están sometiendo a esta pelotita en el eje X? Pues solamente dos. Una que va hacia la derecha y una que va hacia la izquierda. Como no está en equilibrio, voy a tomar los signos de los ejes. Todo lo que va hacia la derecha es positivo y lo que va hacia la izquierda es negativo. Entonces vamos a tomarlo aquí. Otra vez, ¿verdad? La segunda ley de Newton dice la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. Como el cuerpo está en equilibrio, equilibrio significa reposo, reposo significa velocidad cero, y si no hay velocidad, no hay aceleración. Entonces, si la aceleración es cero, cero por la masa me va a cero. Y aquí de este lado, pues voy a sustituir siempre las fuerzas, ¿verdad? Entonces tengo que la positiva, ¿quién es? Es TBX, que TBX es TB por coseno de 50, y la negativa es TA, aquí está, ¿no? Entonces, como solo tengo esas dos, la negativa yo la cambio de lado y ya tengo que TA es igual a TBX. Pero TBX resulta que es TB por coseno de 50. Y como TB lo hallé en mi inciso anterior, ¿sí? Entonces me va a quedar que esos 52.333 que vale TB, multiplicados por el coseno de 50, me va a dar la tensión en A. Entonces, esa tensión en A es multiplicar 52.000 y fracción por el coseno de 50 y nos va a dar este valor aproximado que es de 33.632, digamos, 0.8 newtons, ¿verdad? Siempre debemos usar las dimensionales para hallar las respuestas. ¿Sí? ¿Qué les pareció el problema? Está bien fácil, ¿verdad? Está bonito. Es un problema que ya me incluye aquí este tipo de situaciones. Y siempre voy yo a hacerme las 4 preguntas correspondientes. Primero, que el peso siempre va a existir en cualquier problema, siempre. 2, si tengo superficies de contacto. 3, si me indica si hay coeficiente de fricción. 4, tengo cuerdas o cables o alambres deteniendo algo o uniendo algo. 4, ¿está en equilibrio o está en movimiento? Ah, que güey, está en movimiento. ¿Qué tipo de movimiento? ¿Velocidad constante o aceleración constante? Esas son las preguntas que yo me debo de realizar al hacer este tipo de problemas. Y como ven, todo se va por relación de triángulos, por triángulos, y sumatoria de vectores para el eje X y para el eje Y. No estamos viendo nada que no hayamos visto antes. Vectores ya los vimos. Y eso es lo que hemos venido haciendo en todo el desarrollo de la clase, ¿verdad? Cuando vimos fuerzas aplicadas, cuando vimos problemas de vectores, vimos problemas que involucraban más fuerzas. ¿Qué hacíamos con las fuerzas? Pues sacar las componentes en X y en Y y hacíamos una pequeña tablita, ¿verdad? Entonces, lo mismo es lo que tenemos que hacer acá, ¿verdad? Solo que aquí la fórmula de la que depende nuestra respuesta ya no va a ser una resultante,
sino va a ser que la sumatoria de todas esas fuerzas va a estar igualada a la masa por la aceleración. Siempre. Y yo voy a descartar, si es 0, es porque está en equilibrio. Si es 0, es porque está en velocidad constante. Y si no, va a haber una masa y una aceleración. Obviamente la masa que yo voy a analizar aquí es la masa del elemento que estoy analizando. Y por lo regular siempre nos dan esa masa, ¿verdad? Y aquí nos dijeron que esa masa era de 4090 kilogramos. O sea que si este sistema se estuviera moviendo con aceleración constante, yo puedo hallar la aceleración en esta primera fórmula porque ya conozco la masa y ya conozco el peso. Y si no, pues voy a tener un sistema, ¿sí?, de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Y voy a dejar todo en función de la aceleración. Pero eso lo vamos a ver pues con el desarrollo de las clases que vienen a continuación. Entonces, ¿quedó claro el problema, jóvenes? Obviamente esto lo voy a subir a la plataforma ya más tarde. ¿Está claro el problema? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo quedó claro, jóvenes? ¿Sí? ¿No hay ningún comentario? Ok.